Que Dios le bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Quiero compartir una palabra, quiero invitarle que vaya a su Biblia, al libro de Ageo, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer esta palabra y vamos a dejar que Dios nos hable a través de esta palabra, sabiendo que aquí Dios habla al pueblo, habla a su pueblo que estaba pasando una crisis general, una crisis espiritual, una crisis económica, una crisis a nivel todo el pueblo, toda la ciudad. Y creo que esta palabra también nos va a ayudar para entender cómo encontrar la salida de salir a veces en crisis que tenemos, que parece que hacemos todo lo posible para avanzar y no podemos avanzar. Queremos alcanzar sueños, queremos alcanzar metas, queremos prosperar, queremos vivir feliz, queremos vivir en paz y a veces no encontramos cómo encontrar la salida. Pero aquí siempre Dios ha usado a hombres para bendecir a los hombres, y Dios habla a través de sus siervos, Dios habla a través de su palabra y le habla al pueblo a través del profeta Ageo y le da la clave por qué no encontraban resultado, por qué la cosa no funcionaba, no funcionaba la economía, no funcionaba un montón de cosas que era lo que traía alegría al pueblo. Y vamos a leer estos pasajes y después vamos a meditar, ¿no? La palabra esta que vamos a leer tiene que ver mucho con meditar, con reflexionar y con entender y comprender que con Dios podemos encontrar la salida y que Dios nos habla a través de las Escrituras cómo encontrar la salida cuando estamos en un escollo ahí donde no podemos salir. Siempre Dios envía una palabra, como quizás esta noche tú la estás escuchando, envía una palabra para darnos la salida, para darnos quizás el despertar espiritual que necesitamos, entendiendo que las Escrituras hablan que Dios quiere darnos todo por añadidura. Dios quiere asistirnos en todas las áreas de nuestras vidas, pero lo que demanda a Él, que le busquemos a Él, que tengamos una relación con Él y que seamos direccionados por su Espíritu y por su palabra, porque donde somos obedientes, ahí donde se desata la bendición espiritual, la bendición material, y ahí es cuando vienen los cambios y viene lo que realmente puede satisfacer nuestra alma y nuestro espíritu, que es tener una relación con Dios profunda y ser obediente a lo que Dios nos pide. Pero vamos a leer esta palabra. Si usted tiene por ahí Ageo capítulo 1, versículo 1, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, este pueblo dice que no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Vemos en esta palabra cómo Dios le habla al pueblo, como Dios nos va a hablar en esta noche. Dios estaba demandando de sus hijos que lo pusieran a Dios en primer lugar, que Él estuviera en primer lugar en su corazón. Y en este caso, Dios le estaba demandando que su casa, el lugar donde se adoraba, el lugar donde se leían las Escrituras y donde se exaltaba a Dios, de alguna manera el pueblo había descuidado la casa de Dios. Y cada uno estaba ocupado en sus propias cosas, en sus propios negocios, en sus propias rutinas, y como que habían dejado de lado
lo que era la casa de Dios, donde en la casa de Dios se reunía el pueblo y donde era un lugar que debía ser valorado, apreciado, respetado, pero cada uno estaba en la suya, como diría. Entonces Dios le exhorta al pueblo, le exhorta a través de la palabra, a través de la palabra que Dios le da a este profeta Ageo, y le dice: las cosas no le funcionan porque ustedes no me ponen a mí en primer lugar, no me ponen a mí primero en su corazón y mis cosas, ¿no? En este caso era la casa de Dios, ¿no? Pero sabemos que Dios quiere que nosotros lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y que cuando nosotros tenemos esa actitud frente a Dios, Dios comienza a traer toda su bendición y a suplir todas nuestras necesidades. Pero aquí Dios le llama la atención al pueblo. Permitió que hubiera una crisis, que los sacudiera a una situación donde todos estaban frustrados, todos estaban desanimados. Yo creo que si en ese tiempo habría lugares, digamos, donde se atendiera a las personas a través de psicólogos y de terapeutas y de psiquiatras, estaría repleto, porque el pueblo estaba totalmente mal, estaba en una crisis, ¿no? Entonces, en medio de esa crisis, Dios siempre nos habla, amén. Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. Quizás estás pasando una crisis, quizás estás pasando un desánimo, quizás dice, bueno, el dinero se me va como en un saco roto, quiero alcanzar cosas, no puedo progresar, parece que nadara contra una corriente y nada me funciona. ¿Por qué nada me funciona? Bueno, Dios nos está hablando en esta noche que muchas veces tenemos que meditar. Si Dios quiere darnos lo mejor como Dios, como Padre, si Dios quiere que nuestros caminos sean prosperados y que todo nos vaya bien, ¿por qué las cosas se están yendo tan mal? Entonces aquí Dios le exhorta al pueblo, nos exhorta a través de la palabra y le dice: ustedes no están satisfechos porque no me han puesto a mí en primer lugar. Entonces debemos entender que Dios nos creó para tener una relación con Él. Entonces esa relación con Dios nos permite vivir en paz. Esa relación con Dios nos permite tener sabiduría para enfrentar la vida y para resolver situaciones. Y esa relación con Dios nos satisface, trae una satisfacción que va más allá de lo externo. Es una satisfacción que tiene que ver con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestra parte espiritual que necesita ser saciada para que nosotros encontremos realmente el contentamiento, para que nosotros podamos encontrar la alegría. Y aquí podemos ver en este versículo, si usted me acompaña en el versículo, capítulo 1, en el versículo 6, y aquí el Señor le dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. De alguna manera había una insatisfacción espiritual, pero también había una ruina económica, ¿no? Pero Dios mismo había permitido esa situación, Dios mismo había cerrado los cielos para que el hombre reaccionara y se volviera a Dios. A veces hay circunstancias que nos acontecen personalmente, hay circunstancias que le acontecen a un país, a una nación o al mundo, circunstancias donde Dios está sacudiendo con algo para que reaccionemos y nos volvamos a Él. Y cuando nos volvemos a Él, Dios va a saciarnos, Dios va a satisfacernos, y Dios también nos da en las Escrituras la manera de poder administrar el dinero y la bendición de Dios, porque cuando podemos tener dinero, pero si no tenemos la bendición de Dios, el dinero entra como en saco roto y nunca llegamos a nada. Y que quizás muchas personas pueden decir, bueno, yo tengo un buen sueldo, pero nunca me alcanza. Porque es importante tener la bendición de Dios, tener a Dios en primer lugar, ponerlo a Él
primero en nuestro corazón y luego Dios va añadiendo todo lo que necesitamos, ¿no? Aquí vemos que el problema también era económico. La plata no alcanzaba, era como tirarla en un saco y no había una manera de prosperar. Pero Dios le sigue hablando a través del profeta y en el versículo 7 le dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, ¿no? Qué bueno es hacer un examen de uno mismo. ¿Sí? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto otro? Yo necesito, Dios, que tú me hables. Yo necesito que, Dios, tú me des luz para entender por qué no puedo salir de este pozo, ¿no? Y entonces Dios siempre usa a un hombre, a una mujer de Dios para darnos una palabra, para alentarnos, pero también para corregir nuestro caminar y encaminarnos en su voluntad, donde cuando caminamos en la voluntad de Dios, los cielos se abren. ¿Cuántos pueden decir amén? Aquí Dios le sigue hablando en el versículo 8, ¿no? Dice: subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. De alguna manera él le decía: den el primer paso y empiecen a buscarme y empiecen a trabajar en mi obra. Empiecen, aquí lo estaba arengando a que se ocuparan de la casa de Dios. Pero lo podemos aplicar en este tiempo, aplicarnos a nuestra vida espiritual, aplicarlo a poder buscar a Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través de poder recibir enseñanza, poder absorber la enseñanza para ser direccionado y hacer la tarea que Dios nos encomendó, que es predicar el evangelio, que es discipular a las personas, que es alcanzar a los perdidos, que es colaborar en la obra del Señor, en la casa de Dios. Sabemos que somos casa espiritual porque somos templo del Espíritu, pero también cuando nos juntamos somos el edificio de Dios, ¿no? Ocuparnos también de un hermano que está en necesidad, ocuparnos de apoyar la obra de Dios de diferentes maneras. En síntesis, poner a Dios y la obra de Dios en primer lugar en nuestro corazón, y luego lo demás Dios lo va a desatar como una añadidura. Amén. Cuando vemos también el versículo 10, ahí Dios le dice: yo mismo he permitido esta crisis para que ustedes presten atención, para que ustedes se den cuenta que si no tienen mi bendición, no tienen nada. Necesitamos la bendición de Dios. Necesitamos tener la presencia de Dios en nuestra vida, la presencia de Dios en nuestro hogar, y también la sabiduría para administrar el dinero, saber que estamos en la tierra, lo necesitamos, pero no poner el corazón en las riquezas, no poner el corazón en el dinero, no poner el corazón en las posesiones, porque ahí es donde comenzamos a errarle y comenzamos a tener consecuencias, ¿no? Y aquí Dios le habla en este versículo 10, dice: por eso tuvo los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Aquí podemos ver como Dios mismo dice: yo mismo detuve los cielos. Quiere decir que tenemos que entender que Dios puede abrir los cielos, como cuando los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús, como también Dios puede cerrar los cielos y la cosa no va a funcionar si tenemos cielos cerrados. Necesitamos cielos abiertos, necesitamos buscar a Dios. Por eso cuando Dios nos habla a través de la palabra de Dios, a través de un hombre, estar oídos, porque ese es el alimento que nosotros recibimos para comprender cómo realmente tener cielos abiertos. Y luego vamos a ver cómo comenzaron a oír a Dios, ¿no? Porque, digamos, generalmente cuando alguien nos habla de Dios, y quizás estamos más abiertos cuando nos viene la crisis, pedimos oración, cuando tenemos algún problema, alguna situación, ahí escuchamos con mayor atención. Bueno, el pueblo, al tener una crisis económica, una crisis espiritual, la nación estaba en crisis, empezó a oír cómo Dios les habló a través del profeta. Y si me acompaña, en el versículo aquí 12, estamos en Ageo 1:12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá,
sumo sacerdote, y escuche, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¡Wow! Podemos ver que en la crisis oyeron los gobernadores, oyeron los sacerdotes y oyó el pueblo. Y qué bueno cuando tenemos un oído. ¿Tiene oído? Oiga lo que el Espíritu dice. Porque muchas veces escuchamos la palabra de Dios, nos predican, oiga lo que el Espíritu dice. Porque muchas veces escuchamos la palabra de Dios, nos predican, escuchamos por todos lados. Hoy más que nunca tenemos palabra que corre a través de los medios de comunicación por todos lados. El tema es si estamos poniendo oído para que Dios nos hable. El tema es si prestamos atención a los siervos y a las siervas de Dios que están hablando de parte de Dios, porque si alguien habla conforme a la palabra, está hablando de parte de Dios. Cuando nos vamos de la palabra, ya ahí cometemos errores los humanos y nos vamos por cualquier lado. Pero cuando uno habla conforme a la palabra, Dios está hablando por medio del mensajero. Y Dios nos está hablando que pongamos oído, reflexionemos, meditemos, busquemos a Dios, le sirvamos y pongamos nuestra vida en disposición a decirle: Señor, ¿qué querés que yo haga? Como lo dijo el apóstol Pablo. Y luego lo demás vendrá. Pero hacemos lo contrario. Queremos las añadiduras, queremos que Dios abra los cielos, queremos que Dios nos dé todo. Y la casa de Dios, las cosas de Dios, voy a colaborar un poquito, voy a dar ahí una migajita, una limosnita. No ponemos a Dios en primer lugar y por eso muchas veces estamos en crisis. Pero aquí abrieron sus oídos y algo pasó. Cuando uno abre los oídos para escuchar a Dios, hay un despertar. Dios despierta tu espíritu, despierta nuestro espíritu y comenzamos a entender cosas que no entendíamos. Y ahí empezamos a tener la revelación y empezamos a colocar las cosas en las prioridades que Dios estableció, ¿no? Primero Dios, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y ponernos a su servicio. Somos siervos de Dios, somos esclavos de Jesucristo por amor. Los apóstoles se presentaban en las cartas apostólicas: Pablo, esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Y así vemos muchos apóstoles que se manifestaban: estoy dispuesto a obedecer a mi Señor. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios? Gloria a Dios. Porque si lo estamos dispuestos, vamos a ver un cambio en lo espiritual, un cambio en lo material, y lo que no podíamos lograr se va a poder realizar, porque los cielos se van a abrir y Dios va a traer un despertar espiritual a tu vida, a mi vida, a la iglesia del Señor, y a aquellos que no conocen al Señor, su entendimiento se le va a abrir, aún en esta crisis, para que empiecen a buscar de Dios, para que se acerquen a Dios a través de la oración y las escrituras. Fíjese que ya vamos terminando. Y dice el versículo 13: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Esto es una buena noticia. Cuando nos volvemos a Dios, Dios se vuelve con nosotros. Dios nos ayuda, Dios nos fortalece, Dios nos protege, Dios nos rodea y Dios nos da victoria porque Él está con nosotros. Y cuando Dios está con uno, podemos tener victoria porque Dios nos acompaña. Y fíjese lo que dice el versículo 14: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, escuche, gobernador de Judá, ¿y qué más? Y el espíritu de Josué, hijo de Josadab, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Gloria a Dios. Yo creo que en medio de esta crisis que estamos viviendo, quizás como país, como nación, vamos a ver un despertar espiritual. Vamos a entender que necesitamos de Dios. Vamos a entender que necesitamos ser parte de la iglesia del Señor, que tenemos que ocuparnos de la obra de Dios, porque sabemos que nuestra vida en un soplo no la podemos tener más. Y mientras tengamos vida, podamos servir al Señor,
podamos trabajar para el Señor, podamos ocuparnos de la obra de Dios y tener cielos abiertos para tener satisfacción espiritual a través de mi comunión con Dios, donde yo puedo encontrar paz, donde puedo encontrar alegría, donde puedo encontrar contentamiento, y también Dios así bendiciendo la obra de nuestras manos, y Él comienza a hacer prosperar todas las cosas que tocamos, porque cuando tenemos su bendición todo funciona. Gloria a Dios. Fíjese que hubo un despertar, y yo creo que en este tiempo viene un despertar de los hijos de Dios, un despertar de la iglesia, un despertar a buscar a Dios intensamente y saber que lo demás va a venir por añadidura. Y terminando el capítulo 2, versículo 4 dice: ahora pues, Zorobabel, nos da una palabra: esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadab, sumo sacerdote. Dios le estaba diciendo: esfuércense, anímense, levántense, busquen a Dios. ¿Y qué más? Ya terminamos con este versículo. Dice: cobrad ánimo, pueblo, todo de la tierra, dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y Dios va a traer una gloria postrera. En este tiempo vamos a vivir una gloria más grande de la que hemos vivido. La gloria de Dios en nuestras vidas, la gloria de Dios en la obra de Dios, si lo buscamos y lo hacemos de todo corazón. Que el Señor les bendiga y que esta palabra le llene el corazón como me lo ha llenado a mí.